Bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la persona que esté viendo esto. El día de hoy vamos a ver una introducción a lo que sería trabajar con ciencia de datos en MathWorks. Esta presentación será hecha por Camilo Andrés Ruiz Uribe y Camilo Eduardo Cruz Gutiérrez. Principalmente lo que hablaremos en esta presentación, empezaremos con una pequeña introducción a lo que es MATLAB, luego una introducción a lo que es Simulink, por qué es bueno trabajar datos con MATLAB e integrado con Simulink, cómo se puede utilizar Machine Learning aplicado y veremos una pequeña demostración. Entonces, para ello principalmente tenemos que hacer la aclaración de que MathWorks como tal es el proveedor de estas herramientas que vamos a utilizar para el manejo de datos. MATLAB y Simulink son las herramientas que ellos han diseñado. MATLAB es para el manejo de datos, números, todo lo que tiene que ver con datos. Y Simulink es un programa gráfico basado en diseño de modelos. Entonces, iniciamos principalmente con qué es MATLAB hasta cierto punto. MATLAB como tal es una plataforma de programación y cálculo numérico que hoy en día es utilizada por millones de ingenieros y científicos de datos para analizar y desarrollar algoritmos basados en estos datos. Normalmente combina un entorno de escritorio perfeccionando para el análisis iterativo y los procesos de diseño en un lenguaje de programación que está expresando en matemáticas las matrices y los arrays directamente. Tenemos que también MATLAB permite ver cómo funcionan diferentes algoritmos con sus datos, realiza iteraciones hasta obtener resultados deseados y después genera automáticamente un programa en MATLAB para producir o automatizar este mismo trabajo. También tiene una capacidad de escalación muy buena. Escala su análisis para la ejecución en clusters, GPUs y nubes, únicamente con cambios menores en el código que hagamos. Y como tal, las prestaciones que tiene MATLAB son las que aparecen en pantalla. Entonces ellos nos proveen de análisis de datos, nos pueden dar de gráficas, desarrollo de algoritmos, creación de apps, uso de MATLAB con otros lenguajes, más allá que podrían ser Python, C, C Sharp, C++, C++, Fortran, Java y otros lenguajes. Tenemos para la conexión con hardware, tenemos un cálculo paralelo a través de equipos multinúcleo, GPU, clusters, mallas y hasta nubes. También tiene un despliegue en versión web y una en versión de escritorio. Y también nos permite realizar cálculo con lo que es la nube. Entonces esto puede ser desde AWS o Azure. Ahora pasamos. Simulink. ¿Qué es Simulink? Simulink es básicamente un sistema que deja hacer diseños que simula la presentación en hardware. Y esto todo sin tener que escribir ni una gota de código C, C++ o HDL. Lo que hace normalmente es un diseño basado en modelos. Permite modelar y simular un sistema explorando un amplio espacio de diseño mediante el modelado del sistema y de la misma planta física. Su equipo al completo puede utilizar un solo entorno multidominio para simular el comportamiento de todas las partes de un sistema. También permite realizar pruebas de forma anticipada y frecuente, con el fin de reducir algunos prototipos caros mediante la realización de estas pruebas del sistema, en condiciones que en otras circunstancias podrían ser o demasiado peligrosas o demasiado costosas, o en el peor de los casos muy lentas de hacer. Y finalmente con Simulink podemos terminar generando código automáticamente. Entonces puede ser código en C o HDL. Ahora, ¿para qué nos serviría trabajar con MATLAB y Simulink conjuntamente? Es una combinación de lo que es la programación textual y gráfica para diseñar un sistema en un entorno de simulación. Normalmente es necesario incluir el código que es provisto por MATLAB en lo que sería un bloque de Simulink o un gráfico de Stateflow dentro de Simulink para poder concatenar estos dos. Nos deja ejecutar miles de simulaciones en paralelo con distintos datos de entrada viniendo desde MATLAB. Y finalmente nos deja analizar y visualizar todos estos datos en MATLAB. A la larga, si estamos viendo lo que es el análisis de los datos, podemos ver que MATLAB es la solución predeterminante en este caso. Entonces, ¿por qué es bueno trabajar datos con MATLAB?
MATLAB nos permite dedicar menos tiempo al preprocesamiento de datos, que ya hemos visto que es bastante largo, debido a los mismos tipos de datos que está manejando MATLAB. Las funciones de alto nivel que esta maneja facilitan sincronizar series temporales dispares, sustituir valores atípicos, filtrar señales con ruido, separar textos sin procesar palabras y un montón de cosas más. Y visualizan fácilmente los datos para comprender tendencias. Asimismo, así como hemos hecho cuando utilizamos NIME, podemos tener modelos que nos predigan, es decir, Machine Learning aplicado. Por eso, sabemos que para MATLAB nos da la facilidad de encontrar los modelos que se nos acoplen mejor a las necesidades que tengamos. Tanto si es para un proyecto fácil y pequeño que necesite Machine Learning como para pues, pequeñas predicciones. Eh, esta aplicación, esta herramienta nos permite escoger entre una gran variedad de algoritmos de clasificación y regresión. Compara modelos basados en métricas estándar y exporta modelos prometedores para su posterior análisis e integración, ofreciendo buenos resultados rápidamente. Esto nos llevaría a que les mostremos cómo funciona en sí MATLAB y Simulink. Principalmente nos enfocaremos en la parte de MATLAB, ya que pues, queremos hacer énfasis en la parte de ciencia de datos. Bueno, nosotros somos Camilo Cruz y Camilo Ruiz. Venimos a hacerles una pequeña introducción de MATLAB en relación a la ciencia de datos y les mostraremos pues las cosas más básicas que tiene este programa, al igual que unas formas de aplicar distintos métodos de Machine Learning a los datos. Entonces, bueno, en primera instancia, vamos a venir acá al Import Data y le vamos a dar clic. Luego ahí seleccionaremos nuestro archivo de datos, solo que pues en mi caso no, la ventana no se ve. Y después de esto nos botará una ventana donde estará nuestro preview de los datos. Ya con esta ventana podemos hacer varias cosas. La primera de ellas es que podemos observar que al igual que muchas de estas herramientas, automáticamente selecciona los nombres de los atributos de acuerdo a la primera columna. Si no es la primera, pues le podemos decir cuál es. Seleccionamos acá se puede seleccionar el rango de los datos. También se puede seleccionar de qué forma los queremos importar. Si como columna de vectores para hacer análisis eh, únicamente a las columnas o como una tabla completa por si queremos hacer un análisis a la tabla completa. Del mismo modo, pues podemos ver que el tipo de datos se asigna automáticamente, pero pues a gusto, digamos que se puede cambiar. En cuanto a las casillas vacías, acá se puede decir si se reemplazan, si se excluyen ciertas columnas. Entonces, si no se pueden importar, ¿qué le pone? Si están en blanco, ¿qué le pone? Pues digamos que aquí están las opciones not a number, o de pronto se puede poner un cero, bueno, depende del caso. Entonces, bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es, bueno, esto empieza seleccionado, pero si digamos que solo quisiéramos seleccionar una columna, podríamos seleccionar hasta qué punto la quisiéramos, pero pues como en este caso la queremos toda, sencillamente seleccionamos toda la tabla y le ponemos Import Selection. Entonces luego de esto ya acá podemos ver que me las importó. En este momento decidí importarlas por aparte para hacer distintos análisis a cada columna por separado y del mismo modo voy a exportarla en forma de tabla para luego aplicarle los modelos de Machine Learning, pero ya veremos en qué parte de eso es útil. Entonces bueno, nuevamente lo importamos y acá podemos observar que ya me dio un feedback diciendo que ya le importó. Bueno, ya con los datos importados ya podemos pasar a lo que nos importa, y es la generación de gráficos basados en los datos que tenemos acá. Pues fue traído del archivo de datos que importamos recientemente. Entonces, para la generación de gráficas hay dos formas de proceder. La primera es por medio de la línea de comandos, de la cual ya estamos muy acostumbrados, y la segunda es por medio de interfaz gráfica. Por una interfaz gráfica, pues digamos que tenemos todo un catálogo. Ahí nos dice inclusive cuál es la función que queremos usar
cuál es el nombre de la función que podemos usar en la línea de comandos y sus parámetros y pues su documentación asociada. Entonces, bueno, en primera instancia quisiéramos hacerles un pequeño ejemplo de la línea de comandos y lo otro pues ya se los vamos a mostrar por medio de la interfaz gráfica, que es como algo más sencillo. Entonces, bueno, si digamos quisiéramos hacer una pequeña gráfica de las más importantes para ver algo de nuestros datos, esta sería un histograma. Si nos fuéramos a la interfaz gráfica, que ya les vamos a mostrar cómo, y nos fuéramos a buscar el histograma, nos daríamos cuenta de que su comando es sencillamente histogram y este recibe un solo parámetro y es pues la columna, digamos, de la cual queremos generar la gráfica. Entonces, en este caso, digamos que de todos estos datos podríamos escoger, no sé, educación. Entonces, Instagram y le ponemos entre paréntesis pues la variable educación, le damos enter y justo al momento nos muestra su gráfica asociada. De pronto a veces se puede demorar un poco, pero digamos que eh, ahí ya tenemos la, la, la gráfica y digamos que ya podemos observar que aquí está pues educación secundaria en curso, estudio posgrado, universitaria, licenciatura, etcétera, la escala de las Ys, bueno, en fin. Y de este modo es que se generan. Si fuéramos a la interfaz gráfica, todas las gráficas tienen algo así asociado a su gráfica y pues si nos supiéramos el comando, pues lo podríamos hacer un poco más rápido. Entonces esto sería por este lado. Luego de esto ya podemos ir a la parte de generar las gráficas por medio de interfaz gráfica. Entonces digamos que para esto tenemos que concentrarnos en la parte de acá de la derecha en donde están todos nuestros datos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos realizar alguna gráfica de edad, entonces le podríamos dar clic derecho. Ahí nos va a salir un menú desplegable. En este caso pues no se va a ver en la grabación, pero nos sale un menú desplegable y puro al final, la última opción, nos sale Plot Catalog. En ese punto podemos darle clic y nos mostrará todo el catálogo que tiene. Del mismo modo, pues ahí arribita se pueden ver varias recomendaciones que el mismo software nos da eh, basado en el tipo de dato que tiene data. Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, vamos a darle clic a Plot Catalog. Entonces acá como podemos observar en este, en este diálogo es que tenemos muchas opciones para seleccionar una tabla, una gráfica, perdón. Y pues podemos ver que acá en la parte derecha tenemos como la documentación. En primera instancia pues acá podemos ver cuál es como el comando de cada una de ellas por si lo quisiéramos aplicar por consola y pues del mismo modo podemos observar los distintos tipos de gráfica que hay. Como podemos ver pues son bastantes, la verdad. Inclusive si tuvieran superficies en 3D se pueden graficar. Bueno, cuestión de imágenes, de mapas, si se tuviera longitud de latitud, histograma, de tarta, bueno, etcétera. Entonces, como un ejemplo, y pues siendo uno de las plots más importantes que hemos visto, decidimos generar uno de un box plot para que veamos más o menos que pues efectivamente funciona. Y, eh, y pues podemos observar acá el boxplot, sus valores atípicos, bueno, en fin, digamos que XSplit ya interpretarlos fuera del scope, pero bueno, podemos observar que se hace correctamente y pues del mismo modo tenemos muchas cosas de las cuales digamos que podríamos escoger para tomar decisiones o para ver, para dejar que los datos nos hablen, mejor dicho. Eh, digamos, si quisiéramos hacer otro ejemplo, pero esta vez con una variable cualitativa, podríamos ir directamente, por ejemplo, acá, digamos sexo, y seleccionar una gráfica de tarta, de las que salen como recomendaciones acá. Entonces, pues podemos observar la gráfica de tartas, pues que la mitad
la mitad es hombre y casi la mitad mujeres, bueno, y ahí pues podemos ver su utilidad. Em, entonces digamos que sí, no hay limitación obviamente por el tipo de variable. Bueno, esto por el lado de como la visualización de los datos, pues también podemos observar que cada variable tiene su fila y su cantidad de columnas. Y otra cosa que de pronto no queda tan visible es que acá en la consola, digamos que queda supremamente claro cuáles son las gráficas que se han hecho hasta el momento. Entonces, en últimas, hacerlo por interfaz gráfica es lo mismo que escribir manualmente los comandos para generarlos, solo que pues es un poco más sencillo por interfaz gráfica. Entonces, bueno, eso sería por el lado de la generación de gráficas y mostrar los datos. Al igual es posible asignarle, asignarle los datos a las variables y a las variables se le podrían realizar operaciones. Entonces, funciona casi como un lenguaje de programación si quisiéramos una variable y si quisiéramos que tuviera edad. Entonces tenemos pues primero nos muestra todas las edades, que pues como podemos observar son bastantes, y el valor que le dimos, si no estoy mal fue t, podría ser igual a, no sé, digamos que aquí pues voy a dañar los datos obviamente, pero digamos que podría hacer este tipo de cosas, de multiplicar todas las filas por algún valor, dividir y hacerles inclusive cosas un poco más complejas, pero pues lo hago es como para ejemplificar. Bueno, esto por este lado. Otra cosa que es bastante interesante es que digamos que esto no se limita únicamente a lo que viene eh, directamente de MathWorks, que es la empresa padre de MATLAB, sino que acá hay como un marketplace donde podemos instalar distintas, distintas, distintas funcionalidades, como por decirlo de alguna forma, que son hechas por la comunidad o inclusive distintos ejemplos. Eh, ya lo voy a mostrar directamente. Entonces, pues acá lo tenemos. Entonces, bueno, podemos observar, por ejemplo, que hay diferentes como toolboxes. Entonces, acá está el de Machine Learning, de estadística, y bueno, en fin. Y pues acá tenemos apps de la comunidad, en fin, muchos ejemplos y acá inclusive podemos ver que hay muchos campos por donde se podría extrapolar el uso de esta plataforma. Bueno, pero pues era solo como por ejemplificar, no nos vamos a enfocar en eso ahorita. Entonces, bueno, eso sería por ese lado. Entonces, perfecto. Dado esto, ya podemos pasar a algo también muy interesante que es los distintos tipos de modelos de Machine Learning que me permite aplicarle MATLAB a los datos. Entonces, para ello nos vamos a ir a Apps y acá podemos observar que tenemos varias opciones. Regresión, clasificación, distribución, bueno, entonces, bueno, acá también es cuando uno como de cierta forma importa lo que descargó en el marketplace que acaba de mostrar. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar acá a la clasificación, que es digamos lo que tenemos como un poco más de idea. Para instalar esto, digamos que cuando uno instala completamente el MATLAB le da la opción de preinstalar esto, pero si uno decidiera no hacerlo, pues lo podría instalar desde el marketplace que ya mostré. Entonces, bueno, ya dejemos que cargue un segundo y podremos observar eh, el diálogo que nos muestra el, la cuestión del modelo de la clasificación. Entonces, bueno, acá podemos observar que nos sale una pantalla en blanco claramente, entonces lo que vamos a hacer es a seleccionar a crear una nueva sesión. En esta nos va a pedir el, el, el archivo o la tabla, mejor dicho, la tabla completa de donde están todos los datos
pues de este modo pues sabe a qué datos aplicarle el modelo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí tendremos tenemos acá el diálogo y a ese diálogo lo que vamos a hacerle es sencillamente seleccionarle la tabla que es Adventure Works. Digamos que él automáticamente va a sacar varias cosas, por ejemplo, si quiere sacar la response del dataset, de la variable del dataset, que en este caso es esta, de la tabla completa, o si la sacamos del workspace, saca cada columna, si tiene valores únicos, si por el contrario tiene cierto rango, entonces también nos muestra el rango, si los valores son únicos o no son únicos, bueno, en fin. Aquí igualmente, pues si yo quisiera, podría deseleccionar algunas columnas si no me fueran necesarias. Para el caso de overfitting, podría acá modificarle el número de folds, en fin. Y aquí podría cambiar, digamos que la variable, la variable importante. Entonces, en este caso, comprar bicicleta, digamos, acá me muestra un wording, pero bueno, digamos que esto es como para amplificación, no para generar ya un modelo completo. Correcto, digámoslo así. Entonces, bueno, ahí le damos iniciar sesión y en nuestra ventana anterior podemos ver que ya digamos que se está cargando como la interfaz. Entonces, pues podemos observar que no es que tenga tampoco mucho sentido lo que nos sale. Podemos ver que pues sí que la gráfica no nos dice mucho, pero como decimos pues es para una ejemplificación. Entonces, bueno, acá hay varias cosas. Podemos observar que hay diferentes categorías. Tenemos todo lo de decision trees, que si logística, regresión logística, todo lo de modelos de valles, modelos de support vector machine, support de nearest neighbor y bueno, digamos que varios métodos diferentes que quisiéramos aplicar. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Por ejemplo, si quisiéramos seleccionar los modelos que son rápidos de entrenar, como podemos ver acá directamente, entonces seleccionamos y le damos entrenar. Esto lo que va a hacer es coger los modelos más rápidos y me va a decir la exactitud de mi modelo. La exactitud de ese modelo, de cada uno de los modelos más rápidos. Y basado en eso, pues si fuera time sensitive la actividad, pues podría sacar una decisión rápida por cuál modelo irme. Podemos observar acá que, por ejemplo, el Fine Tree fue el más rápido. Pero bueno, digamos que tengo un poco más de tiempo y me gustaría mirar todos los modelos. Entonces, nuevamente, le damos otra vez a train y lo que va a hacer es sencillamente para todos los modelos generar pues su entrenamiento y pues decir con qué exactitud lo hizo. Esto por cada uno, pues obviamente para este punto pues es un poco más demorado ya que tiene que correrlos todos. Otra cosa que también es muy interesante es que por ejemplo en uno de estos que ya acabó, yo quisiera generar, digamos, la matriz de confusión. Entonces, pues selecciono matriz de confusión y pues podemos ver que acá me la generó, me da obviamente todos los valores, si quiero me muestra en porcentaje, si quiero me muestra acá ya como más detallado que es cada columna, cada fila, perdón. Y ya finalmente pues podría o exportar el plot que me interese o exportar inclusive el modelo. Inclusive hay una herramienta que permite exportar modelos a código. Obviamente pues tiene que cumplir ciertas condiciones, pero digamos que resultaría interesante probar qué tan exacto y qué tan bueno es esto ya pues al momento de una aplicación real. A grandes rasgos, pues esto sería todo. Muchas gracias. Esto sería MATLAB. Y ya, para terminar, agradecemos a quien haya visto el video completo y aquí están las fuentes para aquel que quiera verlas y estaremos atentos a cualquier duda que tengan. Si necesitan, pues vamos a estar en la misma clase y pueden contactarnos cuando quieran. Mil gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego.